Esto es Ondas Intangibles, el podcast para aprender a gestionar tus intangibles. Hola, ¿qué tal? Seguimos con los vídeos del podcast sobre los acuerdos de cesión de derechos, de cesión de intangibles, y en estos próximos 2 vídeos vamos a analizar 2 condiciones más que se aplican a cualquier acuerdo de cesión de nuestros intangibles. Una de esas condiciones es el territorio, el ámbito geográfico en el que se hace efectivo el derecho, y otra es la exclusividad o no exclusividad de esa cesión. Empecemos por el territorio. Cuando hablamos de territorio estamos hablando de ese ámbito geográfico, ¿no? Del lugar, el sitio en el que se hace efectivo ese derecho, en el que se hace efectivo ese acuerdo de cesión de derechos. Y aquí nos encontramos con algunas diferencias en relación a los distintos intangibles. No es lo mismo un acuerdo de cesión de derechos de un derecho de propiedad industrial, como puede ser una marca, una patente o un diseño, por lo menos en cuanto al ámbito geográfico se refiere, que un acuerdo de cesión de derechos de ámbito o de los derechos de autoría o derechos conexos, por ejemplo, o derechos de imagen. Todos ellos son derechos de carácter territorial, es decir, podemos delimitar el ámbito geográfico en el que se van a utilizar esos derechos. Pero en algunos intangibles, como son los derechos de propiedad industrial, ese ámbito geográfico también viene marcado por el territorio en el que hemos registrado. Ahora lo vamos a ver. Ni que decir tiene que también es una condición obligatoria que marcan las legislaciones, la ley de marcas, la ley de patentes, la ley de diseños, la ley de propiedad intelectual, con lo cual en todos los acuerdos que firmemos debe especificarse en qué ámbito territorial se van a usar esos derechos que estamos cediendo. En el caso de los derechos de autoría, bueno, pues vemos que el territorio puede ser uno solo. Puede ser pues el territorio español, que es el territorio en el que podemos estar trabajando y residimos como personas autoras, y por lo tanto aquí es donde podemos firmar ese acuerdo de cesión de derechos, pero pueden ser varios territorios, varios estados, o incluso se puede hacer un acuerdo de cesión de derechos para que opere ese derecho a nivel mundial. Y esto es lo que aconsejamos cuando estamos haciendo una difusión, una divulgación de nuestra creación en Internet, en los sistemas de comunicación digital como Internet, ya que es un medio de comunicación global. Y aquí sí que es interesante o importante que el ámbito territorial sea el global, sea un ámbito territorial mundial, y es totalmente legal. ¿Qué sucede con el ámbito de los derechos de propiedad industrial? Bueno, pues que el territorio en el que se aplican viene delimitado por el trámite de registro que hemos realizado. Y aquí, bueno, pues tenemos algunas cuestiones o algunas posibilidades en función de esos trámites de registro, porque podemos registrar una marca, una patente, un diseño industrial en el ámbito español. Entonces nos dirigiremos a la oficina tramitadora de nuestro territorio, como es la Oficina Española de Patentes y Marcas, y así tendremos la marca, la patente o el diseño industrial operativo en este territorio. También tenemos la posibilidad de registrar en varios territorios. Aquí, por ejemplo, pues destacamos que puede existir un registro en territorio europeo que protege la marca, la patente o el diseño industrial en los 26 estados que forman hoy la Unión Europea. Este trámite lo realizamos ante la Oficina Europea de Propiedad Intelectual. También en el acuerdo de cesión de derechos tened en cuenta que no tenemos por qué ceder los derechos sobre una marca, sobre un diseño o sobre una patente en esos 26 estados. Una vez que tenemos protegido todo el territorio europeo, el acuerdo puede centrarse en un solo estado europeo, en varios estados o quizás en todos, dependiendo de la estrategia que tengamos en relación a la cesión de ese intangible. O también tenemos la opción de registrar una marca, una patente o un diseño industrial en territorios que están fuera de la Unión Europea. Podemos tener aquí pues 2 opciones a elegir, o bien registrar en cada uno de los estados que nos interese. Nos interesa proteger en Estados Unidos, bueno, pues hacemos el trámite directamente allí, o en China, Japón,
cualquier país latinoamericano, cualquier país africano, etcétera, ¿no? Todos los países, o la mayoría de los países, tienen su propia oficina tramitadora de marcas, patentes y diseños. ¿Qué sucede? Que, bueno, pues a través del trámite de registro de marca, diseño o patente a nivel internacional, ante la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, podemos hacer un trámite único para designar los estados fuera, bueno, tanto de la Unión Europea como fuera de la Unión Europea, que nos interese registrar y por lo tanto tener protección para usar la marca, el diseño o la patente en esos estados, y también para firmar acuerdos de cesión en esos estados. Este trámite de registro internacional se hace ante la OMPI. En estos casos también debemos de tener en cuenta las distintas regulaciones que se aplican en relación al ámbito territorial. Y aquí hay, desde luego, más especificaciones, más particularidades si estamos hablando de derechos de autoría y derechos conexos. Por ejemplo, si queremos ceder un derecho de autoría, un derecho de propiedad intelectual en un acuerdo escrito con terceros, con terceras personas o terceras empresas en un territorio determinado, lo vamos a poder hacer en varios territorios también. Y también a nivel mundial, si la difusión se va a realizar, por ejemplo, en Internet. Pero debemos tener en cuenta que hay una regulación específica en el ámbito europeo para todas las personas que residimos y a las que se nos aplica la normativa europea, y que afecta a un derecho de propiedad intelectual concreto, que es el derecho de distribución. Si os acordáis, esos derechos de explotación terminados en on, uno de ellos, el derecho de distribución, es el derecho a poder vender, alquilar o prestar nuestra creación intelectual. Bueno, pues este derecho tiene una limitación en cuanto al ámbito territorial, a esa condición del territorio o del ámbito geográfico. Y es que una vez que hemos firmado un acuerdo de cesión de derechos para la venta de nuestras creaciones, ese derecho de distribución se agota en todo el territorio europeo, y esto debemos tenerlo en cuenta. Firmamos, por ejemplo, un acuerdo de edición editorial en el que, bueno, pues una editorial va a hacer ejemplares y vender nuestros ejemplares en el ámbito europeo o en uno de los estados europeos. Bueno, pues se aplica este principio de agotamiento. La primera venta lo que genera es que no pueda haber segundas y sucesivas ventas de ese derecho de distribución, de esa creación intelectual. Esto como particularidad. Y también hay una regla que se aplica a cualquier acuerdo de cesión de nuestros derechos de autoría, de nuestros derechos conexos, si firmamos un acuerdo y no existe ninguna cláusula, ninguna condición que haga referencia al ámbito territorial, a donde se hace efectiva esa cesión de derechos y, por lo tanto, donde se puede explotar mi creación una vez que he cedido ese derecho, ¿no? Si no hay ninguna cláusula, ninguna condición que haga referencia al territorio, la ley de propiedad intelectual sustituye esa falta de acuerdo por una condición específica, y es que el acuerdo de cesión se hará efectivo solo en el territorio en el que se firma esa cesión. Si voy a firmar un acuerdo con una productora, con una editora, con un tercero, y ese acuerdo lo firmamos aquí en España, pues ese acuerdo de cesión tendrá el ámbito territorial español, no podrá tener otro ámbito territorial. Incluso si esa obra estuviera, bueno, pues enfocada a la difusión digital, a su explotación en Internet, bueno, pues es que el ámbito territorial marcado por la ley de propiedad intelectual es el español, no es el ámbito territorial mundial. Por lo tanto, lo que vemos es que es importante marcar desde el principio en el acuerdo de cesión de derechos en qué territorio se va a hacer efectivo ese acuerdo. Esto en cuanto a lo que se denomina condición del territorio. Otra de las condiciones que deben aparecer en los acuerdos de cesión de derechos, en los acuerdos de cesión de intangibles, es la relativa a la exclusividad o no exclusividad de la cesión. En cualquier acuerdo en el que cedamos derechos o cedamos intangibles, da igual que sean derechos de autoría, derechos conexos, derechos de propiedad industrial como marcas, diseños o patentes, secretos comerciales. Pero, ¿qué significa esto de la exclusividad o no exclusividad? Cuando la cesión de los derechos se realiza de forma exclusiva, lo que significa es que quien adquiere ese derecho, la parte cesionaria, esa persona, empresa, entidad tercera que va a adquirir el derecho porque estamos firmando un acuerdo con esa otra parte, va a sustituirnos como titulares del derecho. De alguna forma, esa
cesionaria, esa parte cesionaria, nos sustituye en el ejercicio de esos derechos. Incluso si aplicamos de forma literal las legislaciones sobre intangibles, reguladoras sobre intangibles, como por ejemplo la ley de propiedad intelectual, nosotras que somos las personas autoras y cedemos esos derechos de forma exclusiva, dejamos de ser titulares de ese derecho para darle el ejercicio de ese derecho y la titularidad a esa parte cesionaria. Es más, tienen también otra facultad, no solo adquieren el derecho si lo hacen en exclusiva, en sustitución de nosotras la parte autora, sino que también podrán ceder ese mismo derecho a otras terceras partes, otras personas o entidades que estén interesadas en adquirir ese derecho. Por lo tanto, nos sustituyen en toda nuestra capacidad como titulares del derecho. Es más, incluso también tienen capacidad para defender ese derecho, interponer reclamaciones por plagios, reclamaciones judiciales, porque con el acuerdo de cesión de derechos pueden demostrar que son las únicas titulares de ese derecho. Al contrario, cuando la cesión del derecho, cuando la cesión del intangible se realiza de forma no exclusiva, no se produce ese traspaso de derechos de la parte autora a la parte cesionaria, sino que lo que adquiere esa parte cesionaria, pues es un ejercicio limitado de ese derecho. En este caso de la no exclusividad, la parte autora no pierde el control del derecho, no transmite la totalidad del derecho, sino que transmite determinadas facultades a esas terceras personas, a esas terceras entidades que adquieren de forma no exclusiva el derecho. Y ese derecho es tan limitado que no se puede ceder a terceros. Cuando la cesión es no exclusiva, el derecho se transmite a una parte cesionaria, pero esa parte cesionaria no puede a su vez ceder ese derecho. Por lo tanto, como podéis comprobar, la condición de la exclusividad o no exclusividad es muy importante, porque debemos de decidir si quien adquiere el derecho, a quien cedemos el derecho, va a sustituirnos en el ejercicio de ese derecho de forma absoluta, o bien lo que va a hacer va a ser utilizar el derecho de una manera más limitada. Incluso podríamos llegar a ceder o a firmar diferentes acuerdos de cesión no exclusiva a distintas cesionarias, a distinta parte cesionaria, a esos terceros que pueden ejercitar de forma limitada ese derecho sin perder el control. Con lo cual, entendemos que es una condición que también debe de analizarse en función de cada proyecto cultural, en función de cada acuerdo de cesión de derechos, podemos decidir si esa cesión es exclusiva o no exclusiva. Aquí, en relación a los derechos de autoría, de los derechos de propiedad intelectual, también tenemos algunas particularidades. La primera, si nuestro acuerdo de cesión de derechos no ha recogido si la cesión es exclusiva o no exclusiva, la ley de propiedad intelectual entiende que se trata de una cesión no exclusiva, esa cesión limitada de los derechos en los que la parte autora no perdemos el control de los mismos. Y en segundo lugar, cuando estamos hablando de cesión exclusiva o no exclusiva, estamos entrando ya en el terreno de la gestión colectiva de los derechos. De esto vamos a hablar en un podcast largo y tendido sobre la gestión colectiva de los derechos, la gestión que en nuestro nombre realizan las entidades de gestión colectiva. Y ahora lo que me gustaría que quedara claro es que nosotros podemos firmar un acuerdo de cesión de derechos de explotación, exclusiva o no exclusiva, y esto es totalmente independiente y totalmente compatible con la gestión que van a realizar las entidades de gestión colectiva una vez que nuestra creación está en el ámbito comercial, está en circulación, porque las entidades de gestión colectiva tienen un mandato legal para gestionar y ejercitar derechos no exclusivos únicamente. Esto es importante porque si nuestra entidad de gestión, la entidad de gestión a la que pertenecemos, está gestionando nuestros derechos exclusivos, es porque voluntariamente le hemos dado esa gestión, no porque está incumpliendo con un mandato legal. La ley solo les obliga a gestionar en nuestro nombre derechos no exclusivos y por lo tanto todos los acuerdos que firmen nuestro nombre en nuestra representación para el ejercicio de nuestros derechos o para la explotación de nuestras obras tendrá como condición indispensable que la gestión sea no exclusiva.
serán licencias limitadas para el uso de determinadas creaciones y para el ejercicio de determinadas explotaciones de forma limitada, bajo la regla de la no exclusividad. Y esto debemos de tenerlo en cuenta. En el caso de las marcas, diseños y patentes, exactamente igual. Podemos ceder ese derecho de forma exclusiva o de forma no exclusiva. Y aquí, bueno, pues es importante analizar si queremos que esa parte cesionaria, ese tercero que adquiere nuestro derecho sobre una marca, sobre un diseño o sobre una patente, va a ejercerlo va a tener un control absoluto sobre ese derecho, excluyéndonos a nosotros como parte autora, como parte titular original, o sin embargo decidimos que sea ese ejercicio, esa explotación bajo la condición de no exclusiva, con lo cual, bueno, pues podrá haber varios cesionarios, varios terceros que usen ese derecho sin perder nosotros el control y la exclusividad sobre ese derecho. Y aquí, pues nada, simplemente un detalle que también puede ser un recurso a utilizar. Y es que también lo usamos en el Departamento Jurídico de Intangia cuando redactamos acuerdos de cesión de derechos. Y es una tercera posibilidad, y es la opción de firmar un acuerdo de cesión de derechos bajo la forma exclusiva, es decir, la parte cesionaria va a adquirir la exclusividad sobre ese derecho y además podrá ceder a terceros ese derecho, porque eso es en lo que consiste la exclusividad, pero lo podemos firmar bajo una condición más, y es la forma no excluyente hacia nosotros. No perderemos el control del derecho, no nos sustituirá esa parte cesionaria a nosotros, que somos la parte autora, ¿no? La parte titular original, porque al no ser excluyente, no se nos excluye del ejercicio del derecho. Tened en cuenta que hay esta tercera vía que también la podemos utilizar legalmente. Cesión exclusiva, pero no excluyente para la parte autora. ¿Quieres conocer el resto de condiciones que deben de integrarse en un acuerdo de cesión de derechos? Nos vemos en el siguiente vídeo.